Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conversación de 15 minutos. Yo soy Lucía Navarro. Durante la más reciente reunión del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed decidió no bajar la tasa de interés de referencia. Esto porque la inflación no ha cedido lo suficiente como para cambiar la tasa a la que los bancos se prestan dinero entre sí. Pero esto tiene implicaciones en la economía de todos los hogares en los Estados Unidos porque los precios que pagamos por los productos o servicios que consumimos sigue sin bajar tampoco. Es más, en algunos casos han modificado la forma en la que vamos al supermercado porque ahora muchos, y me incluyo, buscamos las llamadas marcas genéricas para poder ahorrarnos algunos dólares. Esto es algo como el contraataque de los consumidores a este asunto de la inflación, porque en promedio los productos cuestan un 19% más de lo que costaban antes de la pandemia. Vamos a analizar este asunto con más profundidad de la mano del economista Benjamín de Yurre. Bienvenido, Benjamín, un gusto tenerte aquí en 15 minutos. Conocida en este tipo de temas como tú durante tanto tiempo, así que es un honor estar en tu programa. Muchas gracias, Benjamín. Y bueno, cuéntame en tu opinión, ¿por qué la Fed no ha modificado esta tasa de interés durante la reunión que tuvieron a finales de marzo? Mira, se estimaba de que la inflación que estaba en febrero en un 3,2%, ellos esperaban que bajara un poco más con fin de alcanzar la meta de ellos, que ellos tienen de ser un 2% la inflación. Sin embargo, lejos de eso, lo que hizo fue subir, ¿no? Digamos un 3,5% subió la inflación y lamentablemente se espera que siga subiendo. Entonces, ante una circunstancia como esa, ellos se han visto presionados en el sentido que no han querido seguir subiendo la tasa de interés porque han comprobado de que este hecho de seguir subiendo la tasa de interés lo que hace es aumentar realmente el costo de la vida. Eso es lo que está ocurriendo en el pago a plazo, sobre todo de los vehículos, de las tarjetas de crédito y sobre todo de las viviendas, sobre todo las personas que tienen una hipoteca variable y aquellos que por primera vez van a comprar una vivienda. Lo que han hecho este mercado de vivienda lo han hecho prácticamente inaccesible para las personas que viven y trabajan aquí en lo que es la ciudad de Miami. O sea, es Sí, una cosa y, completamente. de hecho es una locura los precios de las hipotecas y los precios de la renta, y no nada más en el estado de Florida, en todo el país en general, ¿no? Correcto, estamos viendo que, digamos, ellos tienen la tasa entre un 5,25% y un 5,50%. La tasa de referencia, como tú bien dices, a eso le ponen por encima, ¿no? Pues los bancos sus ganancias cuando hacen un préstamo, cuando aprueban un préstamo hipotecario, digamos así, o cuando compras un vehículo, incluso para amortizar los balances de las tarjetas de crédito se está volviendo esto un dolor de cabeza. Y la situación que nosotros estamos percibiendo aquí es de que realmente los productos de la canasta básica, que normalmente acudimos al supermercado para adquirirlos, digamos, han aumentado muchísimo de precio con respecto al año pasado. Pero cuando digo muchísimo es exageradamente de precio en muchos casos y en muchos rubros en particular. La Mira, carne, te voy a dar un, sí, un ejemplo bien sí, simple, perdóname que te haya sí. interrumpido. Acabo de ir al supermercado y una piña la vendían en $5, se me hace una Una, locura, una piña en $5. una barbaridad. Es que yo tengo ejemplos, yo por lo menos que tengo varios perros en mi casa, ¿no? La misma comida de perro que costaba $15, a la hora de 32, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando que no es una exageración, es verdad. La pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿y cuándo van a empezar a decir realmente la inflación verdadera? Y no estamos hablando de la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella inflación supuestamente más real que no toma en cuenta a los productos volátiles, como en este caso el combustible La gasolina. o los productos elaborados, ¿no? Que son Ujú, no elaborados, que son perecederos. ujú. Entonces, ese tipo de variación en cuanto a los precios de esos productos no forman parte de la inflación del 3,5 actual, sino que está en una inflación subyacente
de 3.8%, que supuestamente es muchísimo más real. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué esperamos nosotros? Señores, el factor determinante aquí es que se sigue manteniendo al menos un poco controlado el precio de la gasolina, vamos a decirlo así. Si Pero esto ¿a se qué pone, costo se está manteniendo el costo de la gasolina, no? y si esto se pone más digamos, la situación, digamos, el conflicto que hay por la invasión comunista, digamos, a Ucrania, o por la invasión, por lo que está sucediendo en Israel ahora mismo, ¿no? Entonces, si esto se pone en la situación más difícil allí y se llegan a entorpecer los caminos del crudo en el, digamos, en toda esta parte, en el estrecho de Hormuz y toda esa región por allí, que los envíos de petróleo, de las remesas petroleras se demoren más en llegar aquí, vamos a ver de que va a haber un incremento considerable en cuanto a los precios del crudo, ¿no? Y si sube el crudo, van a subir absolutamente todos los productos. Pero Si sube Benjamín, el crudo, déjame, se va a disparar enormemente, yo diría que mucho más terrible, que antes el precio de la gasolina, mucho más, la inflación mucho más que antes. mucho más. Estamos hablando que puede llegar a un 9%. Si se dispara la cosa, como no estamos pensando que puede dispararse, se puede subir muchísimo más que eso incluso. Así Fíjate, que nosotros, Benjamín, los que no somos economistas, constantemente escuchamos que los movimientos que hace la Fed, el Banco de la Reserva Federal, obedecen a la reacción a la situación de la inflación, es decir, si está fría, bajan las tasas, si no está fría, la suben. ¿Cómo entendemos eso los que no somos economistas, Benjamín? bueno, ellos, lo que pasa es lo siguiente, la intención que tienen ellos es una política monetaria en el hecho de, digamos, de aumentar las tasas de interés es, explicado en términos que la gente entienda, es para que los consumidores, digamos, prefieran, como las tasas de interés cuando suben las tasas activas y pasivas para los bancos, significa que también suben las tasas de interés que los bancos pagan por los depósitos que le hacen. Y los bonos también de la deuda pública, o sea, los bonos del tesoro, que es lo que hace mucho, en teoría, muchas personas en vez de gastar más, digamos, en bienes de consumo, pues dedican a invertir, a depositar más dinero en el mercado de capitales para ganar intereses. ¿Por qué? Porque están más altos, los intereses están subiendo cada vez más. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que pasa? Cuando se elimina o se baja la presión de la demanda sobre los productos, los estantes del supermercado, en teoría el precio baja. ¿Baja por qué? Porque se demanda menos, se compra menos. Entonces, cuando tú compras menos, el precio, desde el punto de vista económico, tiende a bajar o a mantenerse por lo menos estable. Entonces, mientras no suba el índice de precios al consumidor, se considera que entonces que la inflación la pueden controlar. Y es una teoría de verdad probada. Funciona, pero lo que pasa es que han subido muchísimas veces las tasas de interés y simplemente el costo de la vida ha aumentado. Claro, ¿y qué tan factible, perdón, qué tan factible es, Benjamín, que la Fed baje las tasas de interés en la reunión que van a tener en junio, considerando los factores que nos has explicado ya? Sí, ellos están considerando que por lo menos lo que resta del año iban a haber, o en el año completo, iban a haber 3 reducciones, al menos de 0,25, de un cuarto de punto, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que no han podido cumplir la meta que tienen, porque la inflación ha continuado subiendo. Y lo más importante, que es la medida que usamos los economistas, que es la más efectiva, es la subida de los intereses de los bonos a corto plazo, que eso estamos viendo que está ocurriendo. Y ese es el mayor indicador de una recesión en ciernes, ¿no es? ¿Qué es lo que pasa? Cuando los inversionistas, sobre todo los que tienen el dinero, compran los bonos de la deuda pública, los bonos del tesoro, a 3 meses, por ejemplo, y están recibiendo un rédito, digamos, están recibiendo lo que es un beneficio, una tasa de interés, digamos, de un rendimiento de un 4.48%, por ejemplo, ¿no? Que es muchísimo más alto que lo que es la inflación, pues desde luego lo hacen así, y lo hacen a corto plazo, previendo de que cualquier cosa pueda pasar y que ellos tienen su dinero asegurado y van a seguir cobrando sus intereses a corto plazo. Y eso es lo que sucede. Intereses, por ejemplo, de los bonos a 10 años están en este momento, también han bajado un poco por el simple hecho
de que no han subido en las últimas dos reuniones. La Fed no ha subido las tasas de interés, la han dejado igual. Y eso ha hecho bajar un 6.1% lo que son los rendimientos de los bonos, por ejemplo, a 10 años, ¿no? Ujú. Digamos, el hecho de los bonos es muy importante, porque muchos accionistas, muchas personas que tienen acciones, pues en vez de comprar acciones, prefieren comprar los bonos, porque es que el rendimiento es mayor. Y Claro, cuando eso pasa, evidentemente eso afecta a la bolsa, claro. afecta a Dow Jones, afecta a la bolsa en general, ¿no? Claro. ¿Sabes? Benjamín, ¿estás tú de acuerdo con la versión que dice la administración Biden de que la economía de los Estados Unidos está fuerte? Aunque hay que decir que el mismo presidente Biden ha dicho que todavía hay cosas por hacer, pero ellos dicen que la economía está bien, que está fuerte, que hay generación de Yo, empleos, en yo, fin. ¿Tú estás de acuerdo con esto? no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy pensando, por el contrario, lo que estamos es preocupados de lo que va a pasar y lo que puede pasar en la medida que se acercan las elecciones. Por ejemplo, para noviembre, ¿no? En esa misma medida, yo pienso que las cosas van a ir lamentablemente empeorando desde el punto de vista económico y evidentemente eso va a terminar por acabar con las pretensiones del partido de gobierno, ¿no? En el sentido que cuando tú le afectas el bolsillo a los votantes, evidentemente el voto es contrario al voto del gobierno, en este caso contrario a la administración actual. Eso es lo que va a ocurrir, lo que estamos esperando que pueda ocurrir para las elecciones. Las cosas se empeorarán y estamos hablando, no estamos incluyendo allí lo que pudiera pasar con los conflictos que están en Israel y en Ucrania, ¿no? Que si se llega a cerrar esto allí en petróleo, bueno, sería un desastre para todo el mundo, ¿no? Sobre Claro. todo para la economía norteamericana sería un desastre total. Claro, a ver si más o menos en un minuto, Benjamín, me pudieras dar una idea de lo que el consumidor puede hacer en una situación económica como en la que estamos y considerando que pues todavía no hay señales reales de que vayan a bajar las tasas de interés y por lo tanto los intereses en la tarjeta de crédito y el valor de muchos de los Los productos. consumidores, realmente lo que se hace, lo que se ha hecho siempre, cuando hay un proceso inflacionario, durante toda la vida han comprado oro. ¿Por qué? Porque el oro pierde menos valor en caso de un proceso inflacionario. Eso lo han hecho, es un remedio casero, vamos a decirlo así, tradicional. Siempre ocurre. Pero sin embargo, el proceso, que mucha gente a lo mejor no lo conoce bien, el hecho de comprar bonos del tesoro, digamos, a corto plazo, que es lo que están haciendo muchas personas, a 3 meses, digamos, ¿no? Están dando un buen rendimiento y te garantiza que tienes un buen retorno a la inversión en corto plazo, ¿no? Entonces, mucha gente lo están haciendo así, una forma de asegurar, digamos, que no se desvalorice tanto la moneda que tiene en tu poder. ¿Por qué? Porque vas a cobrar al precio al cual tú compres el bono, vas a tener un rendimiento ya preestablecido, ¿no? Tú sabes cómo garantizarte, digamos, que no pierdas tanto el valor adquisitivo del dinero que tengas en el bolsillo. Y al mismo tiempo, evidentemente, hay que ser, desde el punto de vista ya más normal para los consumidores, deben ser más cautelosos Al gastar. en la forma en que gasten su dinero, deben ir buscar las ofertas, Claro, ¿sabes? claro, Ir a lugares donde estén los precios pues más baratos y claro, evidentemente tener una política de sustitución de, por ejemplo, en vez de comprar un producto, compre otra marca, ¿sabes? claro. En vez Y de quizá comprar irse por jabón, por los Padela, productos ese tipo de genéricos. cosas, ¿no? Benjamín, se me termina el tiempo en estos 15 minutos, pero te aseguro que volveremos a tener otro segmento, otros 15 minutos de conversación. Gracias por ahora, el economista Benjamín de Yurre. Gracias por estos 15 minutos. Muchas gracias. Durante el primer cuarto de este 20